Qué bendición es poder tener este tiempo. Yo creo que hablo de parte de todas las parejas. Han sido 3 días, 3 temas donde Dios nos ha hablado muy claramente y donde Dios ha abierto nuestros corazones y nuestras mentes hacia cosas mucho mayores de las que pensábamos. Eh, y con mucha esperanza, que esa es una de las palabras con las que nos vamos a quedar, creo yo, todos nosotros. Y una de las cosas que nos gusta mucho a nosotros en cuanto a lo que Dios nos enseña en su palabra es que cuando Él nos pide amarle con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, el Señor también nos está enseñando que el creer en Él, el buscarle a Él, no es cuestión de no preguntas, sí, y de creer a ciegas, sino que Dios nos mueve a cuestionarnos y a preguntarnos. Y hoy tenemos la bendición de que vamos a poder hacer algunas preguntas a nuestras 3 parejas de panelistas que nos estuvieron enseñando hoy, porque hay cosas que pueden nacer en nuestros corazones. Así que vamos a dirigir este tiempo. Yo les voy a pedir a los panelistas que vean su chat. De parte de Foro les mandamos ahí el listado de preguntas para que las tengan también ahí ustedes a la vista, para que no tengamos que estarlas repitiendo constantemente. La dinámica va a ser la siguiente. A cada una de las parejas de panelistas vamos a hacerle 2 preguntas que tuvieron que ver con los temas que dieron, ¿sí? Y al final de esa ronda de preguntas directas vamos a lanzar unas preguntas abiertas para que cualquiera de las parejas de los panelistas que quiera contestarla, las pueda contestar. Vamos a intentar dar 2 minutos para contestar las preguntas. A los 2 minutos va a sonar una pequeña alarma solo para que vayamos tratando de cerrar nuestras respuestas, con tal de que podamos tener un tiempo bastante amplio para poder compartir. Sabemos que tenemos tanta experiencia en ustedes, en sus corazones, en sus vidas, no solamente lo que han vivido en sus matrimonios, sino que lo que han visto también a Dios obrando en muchos otros matrimonios, que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que yo voy a dejar a Fabi, que va a hacer la primera pregunta, que va a ir dirigida a Jair y Tere. Bueno, buenas noches. Hola de nuevo, Jair y Tere. Qué gusto el tema que ustedes nos dieron. Mencionaban algunas cosas muy importantes. Y nosotros queríamos pedirles si ustedes, por favor, podrían darnos algunas formas prácticas de enseñar la sexualidad a nuestros niños. Y también comentarnos a partir de qué edad es bueno que nosotros podamos comenzar a enseñarles estos temas. Tienen 2 minutos. Gracias. 2 minutos. Hola, buenas noches, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a la pregunta. La verdad es que lo más fácil para enseñar al niño acerca de su cuerpo, primeramente, porque tiene primero que saber cómo es su cuerpo, decirles desde más temprana edad que su cuerpo primero es privado, que nadie lo puede tocar. Segundo, que existen hombres y mujeres, ¿cierto? Y eso desde los primeros años, tú le puedes decir, ¿cierto?, que su cuerpo es privado, que nadie lo toca, que todo lo que tapa el traje de baño, por ejemplo, ¿cierto?, es privado. Eso nadie lo puede tocar. En relación estamos viendo, ¿cierto?, el tema de la sexualidad, perdón. Entonces, y en temas, porque empieza por eso, saber qué es lo que yo tengo en mi cuerpo, la diferencia entre el hombre, ¿cierto?, y la mujer, y decirle a las partes del cuerpo cómo se llaman, es decir, el hombre tiene pene, ¿cierto?, no tiene chichi, la mujer tiene vagina, ¿verdad?, y eso es algo y eso es privado, entonces no, eso nadie lo ve, eso nadie lo toca, ¿cierto?, solo la mamá o solo el papá, según el acuerdo al que hayan llegado los padres. Y eso, mientras más temprano, es mejor. O sea, pienso que desde que el niño, ustedes tienen contacto con el niño, lo tienen que hacer, lo están mudando, ¿cierto? Y en eso van a comenzar a hacer una clara escuela en ese sentido. Bueno, creo que también tiene que ver con contar el origen, contar cómo fueron diseñados, cómo fueron creados. Hablarles desde muy temprano, ¿cierto? Aún en oración también, y hablarles de cómo Dios los creó desde el principio, cuál es su origen, de dónde vienen, y
y el propósito que Dios tiene para con ellos. Varón, y aún hablar también de lo que Dios espera de ellos como imagen y semejanza, como reflejar la gloria de Dios, ¿sí? Lo que ellos son, herencia de Dios, lo que son, corona también del Señor. Y creo que es parte importante porque tiene que ver con todo eso. También eso. Tenga libertad de continuar porque esa es una pregunta de dos partes. La segunda parte es, ¿a partir de qué edad podemos comenzar a enseñarles? Mira, lo que les decía, eso es cuando lo están vistiendo, cuando lo están, ya el niño pueden tener una conversación con él, ¿cierto? No fluida, porque desde muy chiquito, no sé, 2 años, 1 año, ya el niño es consciente de su cuerpo. Pregunta. Entonces, claro, el niño pregunta, el niño les va a preguntar. Entonces, a eso ustedes le pueden decir, mira, le enseñan tan fácil, uno que tiene nariz, que tiene ojos, que tiene, ¿sí? Entre los 0 y los 6 años. Eso comienza entre los 0 y los 6 años, ya tienen que decir, distinguir las partes de su cuerpo. Pero otra cosa, por ejemplo, cuando los llevan al baño, a los 2 años ya el niño debiera, ¿cierto?, haber dejado pañales. Entonces, en esa época también, cuando los llevamos, ¿cierto?, al baño, al excusado solo, o a la, no sé cómo le dicen, vacinilla o pelela, ya no ni sé cómo se usan ahora, ¿cierto? En ese periodo también el niño tiene que ir, o sea, va el papá, ¿cierto?, o va la mamá, dependiendo de quién lo está llevando, pero van solos. O sea, eso no es un espectáculo para toda la familia, y que entre todo el mundo a ver, ¿cierto?, a sacarle la foto al niñito porque, o en el baño porque es el primer baño. Sí, o sea, guardemos el recuerdo. Hay otra etapa que es la etapa cuando vienen los cambios también. Los cambios físicos, surgen nuevas preguntas. Entonces, en esos procesos también de cambio, también debemos hablar con la verdad y enseñarles a reconocer los cambios que van ocurriendo en su proceso de maduración y de crecimiento. Entonces, la clave también está en la medida de la madurez y la capacidad de comprensión del niño, pero también hablando con la verdad. Bueno, muchas gracias. Entonces, entendemos que a cualquier edad se les puede comenzar a enseñar, ¿cierto? Y respondiendo las preguntas que ellos hagan, además. sí. Sí, no sé si han visto esta publicidad de la niña que lee de la Virgen, ¿cierto?, del aceite virgen en el aceite, y pregunta, bueno, ¿qué significa virgen? Y la mamá va por el lado de la virginidad y se vuelve un 8, y en realidad la niña que quería saber que el aceite de oliva era virgen. ¿Y qué significaba extra virgen? Extra virgen, o sea, eso, la pregunta no tenía nada que ver con eso. Entonces, saber dónde escuchó, qué quiere decir, ¿verdad? Y siempre respondan con la verdad, porque si ustedes les dicen lo que no es verdad y resulta que un compañerito, o en la escuela, hoy la escuela está comenzando ya en primer año, y en jardín infantil está empezando a enseñar educación sexual. De género. De género, ¿sí? Entonces ya tenemos problemas ahí, se nos han adelantado porque nosotros estamos esperando, ¿cierto?, que el niño, no ruborizarnos nosotros, ¿cierto?, siento que al niño ya le están enseñando gente que no tiene la autoridad para hacerlo. Sí, tiene que ser desde la casa. Entonces creo que mientras más temprano, mejor. Los prevenimos. Y en los casos en los que no fue tan temprano, entonces podemos aprovechar las dudas que vayan surgiendo para también ir enseñando lo que tal vez no enseñamos desde chiquitos. Claro que sí, sería ideal. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar ahora de pareja de panelistas, y ahora la siguiente pregunta va a ser para Ricardo e Inés. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Inés. Ustedes hablaban ayer y nos comentaron, abrieron su corazón acerca de los tiempos de espera. Nosotros quisiéramos pedirles si ustedes nos pueden contar qué hábitos desarrollaron ustedes como matrimonio en estos procesos de espera, mientras veían que Dios les mostraba su voluntad. Bueno, muy buenas noches, qué gusto de nuevo estar con ustedes y participar en este foro. Bueno, yo mencionaría un primer hábito, tal vez el más importante de todos, y es estar con el Señor, buscarlo a Él. También compartimos anoche la importancia de escucharlo, y en esos tiempos de espera, lo que nos sostiene, lo que nos afirma,
lo que nos enfoca, lo que nos da la paciencia, inclusive siempre, es estar con Él, estar en su presencia, naturalmente orando, naturalmente en muchos momentos derramando el corazón, en muchos momentos alabándolo, pero sobre todo escuchando la voz del Señor. Me parece un primer hábito. Y esa voz del Señor es muy importante escucharla en su palabra. Definitivamente, cuando nos damos el espacio de estar con Él, de escuchar, o sea, de ir a la Biblia, de permitirle al Espíritu Santo que traiga esa revelación, que traiga ese momento, que traiga ese tiempo, pues ahí sí podemos decir que eso es sí, amén. O sea, cuando Dios habla, así va a ser. Así esa palabra que Dios te ha dado se demore 15 años en cumplir. Personalmente y para nosotros dos ha sido definitivo, ¿no? Cuando Dios nos da esa palabra, esa ansiedad, esa duda, esa preocupación desaparece de isofacto, porque es que Dios te dijo, Dios habló. Entonces es como cuando alguien te hace una promesa, un ejemplo, tú vas al banco a solicitar un crédito y entregas todos los papeles y te dicen su crédito está aprobado, pero le va a salir en 15 días. Pues tú durante esos 15 días no estás con la angustia de que será que me lo van a dar. No, ya te dijeron que te lo van a dar y te lo van a dar. Si eso hacemos con una entidad humana, ¿cuánto más cuando Dios nos ha hablado? Entonces, para nosotros ha sido súper importante ir a la palabra, oír la voz de Dios y listo. Si Él dijo, así será. Y dentro de eso que mencionas, tiene mi esposa un hábito muy práctico, sencillo, y es que en la misma Biblia ella le pone fecha cuando Dios nos da una promesa. Cuando estamos nosotros en su presencia, todo nos ha pasado seguramente, y está Él hablándonos, y esos pasajes que cobran vida, que experimentamos que Él está hablándonos, ella le pone fecha a las promesas del Señor. Entonces, eso cuando leemos, cuando estamos en esos momentos de espera, nos alienta, y cuando pasa el tiempo, a veces años, a veces muchos años, y vemos que esa promesa que ahí quedó con fecha se cumplió, y decimos, wow, esto fue en tal año, en tal mes, en tal fecha. Es hermoso, ¿verdad? Cómo nos llena de alegría, de gozo, y nos fortalece la fe. Ese es otro de los hábitos sencillos. Otro hábito creo que la comunicación, estar juntos siempre ahí sobre estos procesos, hablando juntos sobre eso, enfrentando los momentos de espera, es otro hábito importante también, ¿no? El comunicarnos, el hablar sobre todo eso. De las cosas lindas que hemos tenido la experiencia de vivir, como solemos tener varias Biblias, pues uno cambia Biblias, pero las Biblias van quedando ahí. Y como yo anoto esas fechas, es espectacular. Una vez que nos pusimos a mirar y el mismo mes, el mismo día, el diferente año, el Señor esa promesa nos la ratificó y ni nos acordamos, sino como quedó ahí registrado. ¡Wow! Mira lo que el Señor nos dijo y nos lo volvió a repetir en el mismo tiempo. Entonces, eso para nosotros es súper importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Pablo y Claudia. Estuvimos recolectando estas preguntas y hay una pregunta importante. ¿Qué hacer si mi cónyuge no quiere ir conmigo a la iglesia o al grupo? Buena pregunta. Bueno, mi amor, primero las damas. Qué difícil. Esa es una de esas situaciones que demanda primero estar muy seguros de conocer a Dios. No podemos nosotros buscar a Dios para que nuestro cónyuge cambie. Entonces yo le pido a Dios que lo cambie para mí, porque yo quiero estar tranquila, yo quiero que me acompañe a la iglesia, yo quiero... No, aquí el tema es tener esa coherencia como resultado de una visión clara de Dios. Esa coherencia nos va a llevar a darle testimonio. Creo yo que el mejor mensaje es el que se dice sin palabras. De allí que la coherencia te llena a ti de paciencia
hasta que llega un momento en que su corazón se vuelve a Dios. Hay momentos en que nosotros jugamos a ser Espíritu Santo Upa. y tratamos de convencerlo, fatigamos a las personas y lo que generamos es lo contrario. Luego, lo primero es coherencia para tener testimonio de vida. El resultado de una oración efectiva. El tercer paso es, diría yo, ser claros del por qué tú confías en Dios. A veces no damos un testimonio con nuestras palabras del por qué necesitamos buscar a Dios, del por qué debemos entregarle nuestras vidas a Jesucristo. Nos limitamos a veces a una relación religiosa cuando aquí el secreto es una relación personal. Luego yo diría que estos 3 iniciales pasos van fortaleciendo tu fe hasta que de una manera natural, sin estorbar, dejamos que el Señor obre en la vida de nuestro esposo. Sí. ¿Qué piensas? Bueno, sí, todo eso es, por supuesto. Hay una de las cosas que hoy en día los hombres demandamos, me incluyo allí, y es eso, la coherencia y el testimonio. No podemos permitir que la condicionalidad nos inunde el alma y el corazón, sino que debemos entender que es difícil, permanecer es difícil, sobre todo con un esposo que no es creyente, es muy difícil, o una esposa. Pero es importante que tengamos como que un pacto con Dios, porque es un pacto con Dios, es un pacto que hicimos delante del Señor antes que un contrato civil firmado en una notaría, es un pacto con Dios. Y esos pactos con Dios hay que respetarlos, porque sobrepasan a ti, me sobrepasan a mí. Luego, es un pacto con Dios que me debe llevar a que yo me mantenga fiel, que me mantenga coherente y dando testimonio. ¿Hasta cuándo? Pues el Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es perfecto, el Señor lo hace de una manera espectacular. Y pues lo hemos visto muchas veces, después de 20, 25 años, casos impresionantes. Sí. Sí. Pero también el Señor es el que establece sus momentos, Él es Él es soberano. La soberanía de Dios es algo que poco a poco nos vamos a tener que rendir ante ella y saber que sus tiempos y los tiempos y las sazones son de Dios. Mi deber es mantenerme aquí en casa cultivando mi relación con Dios, porque si no tengo una buena relación con Dios, téngalo claro, nadie va a aguantar. Es imposible aguantar eso. Pero la única clave que es humillarme ante el Señor, hacer justicia, humillarme ante mi Dios y tener un corazón que para Dios, eso es clave. Muchísimas gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta ahora va a ser para Jair y Tere de nuevo. Hablaron acerca de la importancia de que nuestros... Bueno, estamos hablando hablaron específicamente de cómo el sistema actual de la Babilonia está queriendo permear la manera en la que nosotros podemos tener autoridad con nuestros hijos. Pero también eso afecta en el sentido de cómo ven ellos y respetan la autoridad. ¿Qué pasos prácticos o cómo podemos hacer para enseñarles a nuestros hijos respeto a la autoridad? Bueno, Juan, creo que en la Escritura el Señor nos dice, en Deuteronomio dice, 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa. Entonces creo que lo primero que uno aprende es el modelo. Entonces, él va a percibir o van a percibir lo que nosotros realmente es importante, lo que realmente uno honra. Y eso pues se ve en la actuación. La palabra culto, honra, viene de allí, ¿no? O sea, la cultura que creamos es lo que primariamente ellos van a recibir. Entonces, creo que inicialmente tiene que ver con un modelo en el cual primero la palabra de Dios gobierna el corazón. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Y luego
la llevarás a tus hijos. Luego que esa primera etapa, que es de imitación, de seguimiento, viene un momento en que viene un cuestionamiento y dice, ¿será este realmente el camino? Entonces requiere la instrucción, la repetición, la corrección y mostrar, digamos, también digamos, la honra o la sanción también de ellos. Ese sería como crear la cultura primero en nosotros. O sea, de pronto algunos ya, yo recuerdo una imagen del sepelio del presidente Kennedy y su hijo pequeño, el menor creo, hace un saludo militar despidiendo el féretro de su padre. Entonces, es una imagen que que capturó, digamos, la escena de ese funeral. Lo conocí después, me impactó mucho. Dice, ¿de dónde aprendió él eso? Dice, bueno, esto lo aprendió de ver a su papá también, tal vez, despidiendo también en otros funerales. Eso. Entonces, el poder de esa gran influencia que tienen los padres como sacerdotes, como maestros, como profetas, como siervos en la vida de sus hijos. Hay en las familias, o sea, creo que ustedes tienen mejores ejemplos que nosotros. Los niños siempre van a querer imitar lo que hacen ustedes. Siempre van a imitar todo. O sea, los varoncitos se han puesto sus corbatas, las niñas se han puesto sus zapatos, se han puesto sus vestidos, les han encontrado maquilladas, ¿verdad? Les han encontrado intentando tomar las fotos, hacer la misma cosa que hace el papá, que hace la mamá. Ellos están imitando no solo en ese sentido, sino también el trato que nosotros tenemos dentro del hogar, el trato que tenemos entre nosotros, cómo respetamos al otro. Y los niños deben ser tan respetados como nosotros nos respetamos y exigimos respeto. Entonces, desde ahí los niños comienzan a aprender, ¿cierto? El respeto del tiempo del otro, por ejemplo. Yo tengo niños chiquitos en discipulado, entonces ellos me dicen, ellos llegan y su sala tiene que estar abierta a cierta hora, ¿verdad? Y tengo que ser puntual en eso, porque se les ha enseñado que el tiempo de los demás es tan importante como el de ellos. Entonces, hay unos chiquititos, claro, que son fabulosos en ese sentido. Ellos 7 años y dicen, Tere me dicen, es que la profesora o la maestra no corrige a los otros niños que llegan tarde, porque los otros niños llegan tarde, ¿cierto? Y no respetan mi tiempo. Y eso ya a los 7 años ya les molesta. ¿Te fijas? Porque vienen de una familia donde el tiempo, ¿cierto? Y los horarios se respetan. Entonces, al final, el tema es cómo vamos, ¿cierto? Imitando qué significa el respeto dentro de la familia. Porque eso también ellos lo ven, ¿cierto? Y los mejores modelos en ese sentido siguen siendo los padres. Muchísimas gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Ricardo e Inés. Hicieron una analogía de la cautividad de Israel en Babilonia con los tiempos de pandemia y hablaban acerca de también cómo poder esperar a que Dios cumpliera su tiempo. El Señor les enseñaba y decía en 70 años, tienen que estar ahí 70 años. Pero ¿qué pasa cuando nuestra cautividad o nuestro tiempo de espera es tal vez una enfermedad grave en la cual no tenemos un tiempo en el que vamos a saber qué va a pasar o una posible muerte de alguien en nuestra familia o en nuestra pareja? ¿Cómo entender lo que ustedes nos enseñaron para una situación como esta? Excelente pregunta. Uno de los temas que hemos podido estudiar durante este tiempo de pandemia en la palabra ha sido la fe. Y el personaje central, pues, Abraham, el padre de la fe. Y aprendíamos, viendo el caso de Abraham, que la redención, Dios nos redime, nos saca de la condenación, nos saca de la cautividad, nos saca de cualquier situación. Puede ser de diferentes tipos digamos, de redención. La palabra es esa redención. Hay la redención personal, hay la redención, podemos llamarla circunstancial, y hay la redención definitiva. La personal es cuando, por ejemplo, en el caso de Abraham, pues Dios le dio una serie de promesas, hablamos de espera, hablamos de situaciones como la pandemia, como la cautividad,
y quisiéramos que termine pronto, a veces son muy largas. La personal es cuando Dios viene y actúa en el corazón de Abraham, dándole con su palabra aliento, dándole fortaleza para esperar, Promesas. promesas. La situación no había cambiado, ¿verdad? No llegaba todavía la redención circunstancial, seguía igual, no tenían hijos. Él y Sara eran cada vez mayores y ella seguía siendo estéril. Pero algo cambió por dentro de él. La circunstancial es cuando ya viene el tiempo y entonces Sara queda embarazada y viene el nacimiento del primer hijo, el hijo de la promesa de Isaac, y es la redención circunstancial. No siempre experimentaremos redención personal y circunstancial. El libro de Hebreos 11 dice que muchos de los hombres y mujeres de Dios murieron sin haber alcanzado las promesas. Pero siempre habrá una circunstancia, una redención, eterna o definitiva, que es la que ya en la gloria, en el cielo, tendremos. Entonces, sí, efectivamente hay situaciones donde la persona no se va a curar, donde la enfermedad, donde el ser querido morirá, pero justo conectémoslo con lo que hablamos anoche de que es que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del cielo. Entonces todo lo que pase aquí es temporal, es pasajero. Pues creo que ese es un factor muy importante, tener esa óptica, ¿verdad?, de la redención personal, circunstancial y llamémosla la definitiva, que es cuando vamos al cielo. Y bueno, recuerdo en este momento la analogía que utilizamos anoche con el globo, recuerdan ustedes. Y yo creo que para poder, en esta travesía de vida, poder mirar esas situaciones que tal vez pensamos cuándo va a acabar esto, es definitivamente la común unión con el Espíritu Santo. O sea, definitivamente, si el Espíritu Santo no nos habilita, no nos llena, no nos capacita en el día a día, esos momentos de espera van a ser tortuosos para nosotros, van a ser tenacísimos. Entonces nosotros necesitamos vaciarnos, porque yo entiendo la llenura del Espíritu Santo como cuando yo tengo un vaso, ¿verdad?, y lo tengo lleno de un líquido. Y si quiero llenarlo con otro líquido, pues tengo que vaciarlo para que me dé el espacio para poderlo llenar con el nuevo líquido. Así yo entiendo la llenura del Espíritu Santo. Y eso es día a día y momento a momento. Yo necesito como persona y juntos como pareja vaciarnos de muchas cosas, día a día. Eso no es una vez en la vida y ya, no, día a día, para que Él pueda llenar. Y en esa llenura vamos a poder entender muchas cosas que en nuestra carne no las vamos a entender y van a ser muy complejas, muy difíciles. Esto que Ricardo comparte de la eternidad en la carne es chino, pero en el espíritu es totalmente diferente. Ahora, es muy importante que uno se diga la verdad. Yo recuerdo en un momento de mi vida donde yo entendí que yo no comprendía, por ejemplo, la eternidad. O sea, yo rezaba esto de que morimos y nos vamos al cielo, pero era un concepto. Y me di cuenta de eso cuando Dios me permitió experimentar esta realidad muy cercana, cuando se me fueron discípulas muy cercanas. Yo caí y me muero. Y ahí yo entendí que yo necesitaba empezar con Dios a trabajar esto. Y le dije, Señor, revélame la eternidad. Porque yo pensaba en que, por ejemplo, mis papás se murieran y yo me moría juntamente con ellos. Y fue un proceso, un proceso. Así es de que cuando llegó el momento de que mi padre partió, ¡wow! Eso fue algo sobrenatural, fue sobrenatural. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que conocernos, ¿no? Ahí la importancia de que uno se conozca y sepa qué necesita empezar a trabajar con el Señor, qué necesita procesar en esa intimidad con Él para poder, ¿verdad?, vivir de una manera, pues, dándole la gloria al Señor. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y la última pregunta de la ronda de preguntas directas es para Pablo y Claudia. Hablaron acerca de llegar a acuerdos y llegar a acuerdos para buscar las cosas, no solamente las nuestras, sino las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero, ¿y si tenemos problemas de comunicación? Porque tal vez hay muchas heridas que todavía no hemos sanado y apenas podemos ponernos de acuerdo en nuestras cosas. ¿Qué primeros pasos nos recomiendan para llegar a tener esos acuerdos tan importantes? Maravilloso. Maravilloso que se nos está acabando la batería. Claudia se fue por el cable. Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es entender que nosotros no somos productos terminados. Siempre estamos nosotros eh, mm, pensando en que todos estos acuerdos vienen también de esa capacidad de la comunicación y de un diálogo. Esos diálogos pues hay que aprenderlos a hacer. Muchas veces pues se habla que el mejor, el maestro de las buenas conversaciones es aquel que realmente aprende a hacer buenas preguntas. Es aquel que se convierte en maestro de buenas conversaciones. Luego es importante que nos hagamos preguntas inicialmente. Que tengamos, por ejemplo, un cuestionario y que nos comencemos a hacer preguntas sencillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Y que vayamos nosotros de lo general hasta lo personal. Que hablemos del mundo y de la pandemia hasta que hablemos de cómo te sentiste tú. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? Entonces son cosas que realmente pues nos van generando una capacidad de diálogo, preguntas sencillas, por ejemplo lo que les hablaba yo de la terapia que hemos llamado, ¿cómo es? Sin derecho al pataleo. Es muy importante eso para aprender a generar ese tipo de confianza. Lo cierto es que hay personas que tienen bastantes habilidades en la comunicación, las mujeres en eso yo creo, estoy generalizando, pero las mujeres en eso nos dan sopa y seco, o sea, ¿cierto? Pero eso no es una excusa, tenemos que aprender a dialogar, a hacernos preguntas, a ir más allá, a seguir insistiendo, pero justificarnos de que yo no soy como tú, yo no soy así, creo que no gana para nada, no ganamos para nada en nuestro matrimonio y en el arte de comunicarnos para construir confianza y aceptación, que es lo más importante. ¿Qué opinas? Y no cansarnos. A veces nos cansamos muy fácil de hablar, como que ya lo intenté y entonces no me funcionó y vuelvo a intentarlo y no me funciona. Si son 70 veces 7 las que hay que perdonar, hay que hacerlo hasta que logremos comunicar lo que queremos. Si hay algo que el enemigo de la familia hace es dañar la comunicación. El tema no es pensar como yo quiero y tú tienes que hacerlo, hijos, ustedes tienen que pensar como yo. No, el tema tiene que ver aquí con esa capacidad de aceptarnos. Jamás un hombre va a entender a una mujer y jamás una mujer va a entender a un hombre, jamás, porque son varones y somos mujeres y somos diferentes. Por eso aquí el tema es de aceptar que somos diferentes. Y si para ti no es importante y para mí sí es importante, o para mí no es tan importante como para ti, yo necesito ir avanzando en esa disposición de aceptar. Yo acepto que tú piensas diferente. A mí no me gusta que el salero esté puesto de tal manera, pero si a ti te gusta, esta también es tu casa. Luego ponlo donde quieras. O sea, esto es un ejercicio de no cansarnos. Que ya somos expertos en la comunicación, todavía nos falta. Cuando los hijos se van y hay un queda nido uno vacío y queda uno con un bache. y de pronto el gran sofá que era el de ellas cuando los muchachos los visitaban, de pronto se convirtió en el sofá de los dos y nos sentábamos en él y decíamos, bueno, ¿y entonces? ¿Por dónde empezamos? ¿De qué hablamos? Sí, o sea, esto no para. Esto es un ejercicio que no para. Pero necesitamos seguir insistiendo y no cansarnos.
Creería yo que el tema de la comunicación está muy ligado al tema del perdón. Si tú aprendes a perdón, eliges vivir con esa actitud constante de perdón, no te vas a cansar de insistir en comunicar cada vez mejor. Personalmente Dios me enseñó a hablar con espíritu de resumen, porque como buena comunicadora, a veces no es un resumen de mis ideas, sino todo un discurso que genera cansancio y ruido en Pablo. Hasta que el Señor me enseñó, Mateo 6:6, de ir a arrodillarme en su presencia y a Él sí decirle todo el discurso, con todas las emociones que implica, las lágrimas y todo aquello. Y era emocionante como después de salir de estar con Dios, me sentaba en ese gran sofá y en 2 frases Dios me daba las palabras para comunicarme con Él. Y lo más emocionante es que Él me escuchaba. Entendía lo que le quería decir. En otras palabras, señoras, dilo Espíritu de una resumen. vez, dilo 2 veces, dilo 3 veces y no más. Sí. Suficiente. Hablar primero con Dios, a nosotras como mujeres, pues los varones son ellos tienen su dinámica con Dios, pero nosotras, si queremos ser escuchadas de ellos, ve al Señor, derrama tu corazón y te aseguro que el Espíritu Santo te da un perfecto resumen para que se lo digas. Espíritu de resumen. Y aprendemos a comunicarnos. Antes de seguir, mil gracias por todo lo que están enseñándonos, por todo lo que nos están compartiendo. Espero que todos estemos tomando nota. Nosotros aquí estamos tomando nota y vamos a ver cómo lo compartimos después, pero es una riqueza grandísima la que tenemos. Gracias. Tenemos nada más 5 minutos, así que solo vamos a lanzar una pregunta para ver si da tiempo de que la puedan contestar las 3 parejas o 1 o 2 parejas. Porque es una pregunta algo compleja. Sí, la pregunta dice así: ¿cómo manejar la relación matrimonial cuando un pecado recurrente de uno de los cónyuges afecta directamente la intimidad? Entiéndase pornografía, adulterio, etc. Cualquiera de las parejas tiene la libertad de contestar. Tenemos 3 minutos máximo. Uh-huh. Qué interesante. A ver, ¿quién se lanza? Mis colegas, mis hermanos, consiervos. Esta es una pregunta como para Pablo, para Jair. No, yo aquí me enseño a ustedes, ¿no? La verdad es que Bueno, Dios ha puesto entre nosotros, alrededor nuestro, una gran nube de testigos. así es. Pero tenemos un sistema de seguridad, un resorte afectivo muy grande que trasciende a mi esposa. Y para eso Dios ha puesto entre nosotros los pastores. Pastores que entre nosotros nos pueden ayudar. A veces necesitamos pedir ese tipo de ayuda, de asesoría. ¿Por qué? Porque el otro como que no nos genera la confianza suficiente, nos sentimos mal. Por eso es necesario que nosotros fortalezcamos esa intimidad, esa comunión en los pequeños grupos llamados células, en Centro tenemos. Allí entonces podemos ser remitidos a personas que nos pueden atender, líderes, pastores, u otras personas que ya en el campo profesional, psicólogos, nos pueden ayudar. Pero es necesario que esas preguntas de quebrantamiento sexual y relacional, nosotros a veces como que nos valgamos de esos recursos maravillosos que Dios ha puesto entre nosotros, como es la familia en Cristo Jesús. Y perdón, sumado a esto, todos hicimos un pacto delante de Dios, delante de los testigos y delante de mi esposo. Un pacto de estar con Él en todas las circunstancias. Y ese tipo de situaciones forman parte de problemas de su alma. Si fuera una enfermedad física, no es diferente, porque es mi esposo, yo me comprometí con él hasta el final. Me afecta, me aflige, es terrible, pero hasta el final debo estar con él porque yo se lo prometí a Dios, yo se lo prometí a él. Yo no soy fiel por él, yo soy fiel porque yo hice un pacto con Dios de estar con él hasta el final.
Luego, sumado a lo que Pablo menciona, yo añadiría, cumple el pacto que hiciste. Te comprometiste hasta que la muerte los separara. Luego, en medio de ese ejercicio, Dios da la respuesta, te ayuda a ti y ayuda a tu esposo. Hay todavía un minutito por si alguna de las otras parejas quiere agregar algo. De pronto, yo creo que algo muy importante es manejar la actitud que el Señor manejó frente a todas las cosas, en este caso el pecado recurrente. Tomando las palabras de Pablo y Claudia, yo creo que la tendencia nuestra como seres humanos es a juzgar, a condenar al otro. Y si el pecado recurrente, como se plantea aquí, me afecta, porque pues afecta las relaciones, si es algo sexual o este campo, nos sentimos agredidos, lastimados, es muy difícil, ¿verdad?, de manejar, muy, muy difícil, pero lo podemos hacer. Yo creo que siempre por el Espíritu Santo poder mirarlo y manejarlo de la manera del Señor, como Él lo haría. Él no condenó. Naturalmente que a la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más, ni yo te condeno. Entonces me parece muy importante no condenar al otro, y tampoco naturalmente es hacerse cómplice de o taparnos, sino siempre buscar la ayuda y la oración me parece muy importante, es poderosísimo orar por el otro. Sería también otro elemento fundamental, ¿no? Yo creo que la palabra dice, mejores son dos que uno. Y luego siempre luchar por el otro, luchar juntos y salir de toda situación. El pecado recurrente esclaviza, es una cadena, ¿verdad? Es un círculo vicioso, pero se puede romper. Puede romper con el poder del Señor y lo podemos hacer juntos si es que se presenta en tu matrimonio, en tu relación. Se puede. Algo que también es muy importante es que a veces como que categorizamos las faltas nuestras y tal vez culturalmente me puede afectar muchísimo que mi marido de manera recurrente vea pornografía o este tipo de cosas, pero a lo mejor yo soy recurrentemente chismosa o murmuradora, pero pues eso es como más manejable, ¿no? Entonces, qué importante, tomando lo que dices tú, cielo, digamos, de no tomar esta postura, ¿no? Mirar, no juzgar, ¿verdad? No apresurarme a juzgar al otro, sino primero mirarme a mí misma. ¿Sí? Y yo creo que eso me ayuda a tener misericordia. La misericordia definitivamente es del Señor. Y necesitamos día a día también pedirle que nos dé misericordia con nuestros semejantes, porque somos muy cuchillas a veces, ¿no? Somos tenaces, los seres humanos somos tremendos. Entonces, qué importante del ejemplo del Señor Jesús, definitivamente. Obviamente, Él no tenía, como decimos en Colombia, rabo de paja, ¿cierto? Él absolutamente. Pero muchas veces los seres humanos sí, tenemos nuestras debilidades bien guardadas, pero lo otro es más visible, entonces como que es un caballito allí para que la relación se dañe, ¿no? Y volver rencillosa esa situación, ante todo nosotras, ¿no? Somos súper repetitivas, históricas, histéricas a veces, entonces qué importante es seguir el modelo de Jesús, porque Él es nuestro mentor por excelencia, para poder saber cómo actuar en muchos casos, en este particularmente. Bueno, queremos darle muchas gracias a Jair, a Tere, a Ricardo, a Inés, a Pablo y a Claudia por su tiempo, por sus corazones. Les quiero pedir a todos que por favor les brindemos un gran aplauso de agradecimiento. ¿Cuánto no quisiéramos que tuviéramos más tiempo para que nos siguieran contestando preguntas? Hay muchas preguntas que pueden surgir, así que los invitamos a que si no son parte de un grupo de matrimonios, de una célula de matrimonios o de un distrito para poder reunirse en familia, háganlo. Ahí hay espacios para poder hacer ese tipo de preguntas. Hay muchas parejas que están también dispuestas a poder ayudar, a poder apoyar, a poder orar por sus necesidades. Así que les animamos a que sigan haciendo sus preguntas, que Dios puede enseñarnos muchas cosas.